días, y dentro de ellos una mujer. Vamos a platicar con ella y con la perspectiva desde el análisis político de otro de nuestros invitados. Esto es Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí al foro a tener nuestro debate de hoy. Guerrero es uno de los 9 estados que renovarán la gubernatura este año y se contabilizan dentro de los 2.179 cargos que estarán en disputa este año en el país, pero sin duda es uno de los estados en los que los comicios serán más complejos y difíciles. La crisis de violencia e inseguridad ha generado preguntas sobre las condiciones para celebrar los comicios en Guerrero, aunque la autoridad electoral asegura que se llevarán a cabo como en el resto del país con las nuevas reglas que dejó la reforma política del año pasado. El gobierno del estado ha insistido en que el nuevo INE es el responsable de garantizar el proceso electoral, no obstante que trabaja en una situación difícil porque algunas de sus instalaciones han sido simbólicamente tomadas durante la protesta por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa desde septiembre pasado. Los normalistas y la CETEG han rechazado la convocatoria electoral en Guerrero por desestimar el voto para resolver el conflicto y la penetración del crimen en las instituciones vía la Liga de los Representantes Populares con el crimen organizado, como demostró la detención del exalcalde de Iguala y su esposa. ¿De qué o a quién puede servir que no haya elecciones en Guerrero? Posiciones. Número 1. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que el próximo año será muy complejo en términos de la vida electoral del país y expresó que los alcances de la reforma político-electoral del 2014 se conocerán hasta que pasen la prueba del ácido de los comicios. Número 2. Enrique Andrade, consejero del INE, confió en que habrá condiciones para las elecciones en Guerrero, aunque señaló que son los gobiernos los que tienen que garantizar que se lleven a cabo. El INE, apuntó, es parte de la solución, no del conflicto. Número 3. El secretario general de gobierno, David Cienfuegos, manifestó que son los órganos electorales los que deben garantizar las elecciones y que el gobierno del estado será solo coadyuvante en la organización. Número 4. La comunidad estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa y la CETEG se pronunciaron en contra de las elecciones en Guerrero, mientras sigan desaparecidos los 42 normalistas y no se aplique la justicia a los responsables materiales e intelectuales. Arrancamos con Opiniones Encontradas y vamos a hablar de las condiciones para la celebración de las elecciones en Guerrero. ¿Va a haber elecciones en Guerrero? Es una de las dudas que corren por ahí y sin embargo ya hay candidatos que se están postulando, que están comenzándose a inscribir para la contienda que se celebrará en junio de este año. Me da mucho gusto que esté con nosotros hoy aquí una de las aspirantes a la gubernatura de Guerrero, aspirantes a la candidatura del PRD a la gubernatura de Guerrero, miembro del Comité Nacional del PRD y exsecretaria de Desarrollo Social del gobierno de ese estado. Beatriz Mojica, muchas gracias. Pues muchas gracias, José, muchas gracias por la invitación. Y pues yo creo que en Guerrero hay las condiciones para que haya elecciones. Hay las condiciones, pero sí tendrán que ponerse algunos ingredientes para que se puedan dar en concordia. Y estos ingredientes pues pasan por la resolución de algunos problemas que tienen que ver con los jóvenes desaparecidos y con toda una serie de movimientos sociales que se están dando y que requieren justicia. Justicia es la palabra clave en Guerrero, acompañada de desarrollo y de paz. Y en todo este marco pues está la seguridad. La seguridad vista no a través de más policías como la hemos estado viendo en los últimos años, sino la seguridad vista de manera integral. Guerrero, que es un estado pobre, lo que requiere es que veamos la seguridad como una situación de derechos que tiene la gente a la justicia, del derecho que tiene la gente a cuestiones tan básicas como la vivienda, como la educación, como la salud. Si nosotros vemos el tema de la seguridad como un asunto integral, entonces vamos a dar en el clavo. Si lo seguimos viendo como más policías, no vamos a resolver. Yo iba a arrancar justo con esa pregunta, pero ya te me adelantaste tú a ponerla. Si habría condiciones para celebrar elecciones en Guerrero. Pones tú ya, digamos, las coordenadas del debate y llevo, digamos, la réplica a Francisco Guerrero. Usted ya lo conoce. Paco Guerrero es amigo de este programa, colaborador de Excelsior, ex consejero electoral y actualmente académico
en la Universidad de Anáhuac. Paco, encantado. Bueno, yo creo que como decía Beatriz, el tema de Guerrero es un tema excepcional. ¿Sí hay condiciones? Definitivamente en este momento las condiciones son muy complejas, pero si no hubiera elecciones en Guerrero sería una tragedia para el país. Es decir, sería inaceptable, yo lo he escrito de manera reiterada, que bajo estas condiciones de violencia que se han presentado, particularmente por la crisis que se dio en Ayotzinapa y la muerte probable de los 43 normalistas, ya tenemos el caso que uno de ellos fue identificado, faltan 42. Esto ha generado un caldo de cultivo que viene heredado, y hay que decirlo, y Beatriz lo sabe, porque ella es militante distinguida del PRD, pero no puede ignorar que tanto Ceferino Torreblanca en su momento, parte de una coalición, como Ángel Aguirre, así es, como Ángel Aguirre después, pues fueron gobernados por el PRD, pero además, y ese es el otro elemento que le ha imbuido mayor conflictividad al estado de Guerrero, el caso de Abarca, que fue un candidato electo por el PRD, que fue un candidato que tuvo una gestión pública de la mano del PRD, y su esposa, que por cierto, Pepe, hoy fue ya trasladada a un penal y se le dictó un acto de formal prisión. En el caso de ellos dos, ella consejera nacional electa, él un servidor público electo de las filas del PRD. Yo creo que el siguiente paso ahora para que haya elecciones es que, en primerísimo lugar, quienes vayan a contender en este proceso electoral no tengan ningún tipo de vínculo con esa crisis política que se dio. El PRD tiene que asumir el costo que ha tenido para el partido, por la razón que tú quieras, el hecho de haber postulado a Abarca, y creo que en el caso de Beatriz, como de otros candidatos que pudieran presentarse en el estado de Guerrero, particularmente por parte de la izquierda ha tenido una presencia histórica en Guerrero durante muchos años. Sí, además la gubernatura la han mantenido ya, vamos para 3 sexenios. Así es, digamos, pero lo que sí sería importante decir es que, para sintetizar, uno, por supuesto que debe haber elecciones, por supuesto que el PRD, el PRI, el PAN, los partidos políticos con registro deben ir al proceso electoral, pero eso no va a suceder de la noche a la mañana. Se necesita hacer un trabajo político, se necesita dialogar, se necesita encontrar fórmulas nuevas para hacer que los jugadores regresen a la mesa en condiciones que permitan que en una condición de tanta violencia social como la que se ha dado en Guerrero pueda haber elecciones adecuadas. Déjame sintetizar rápidamente para llevar con Beatriz el tema, y es saber, los dos coinciden en que sí hay condiciones, pero que tú dices las condiciones son muy complejas, y Beatriz lo que dice es se necesitan algunos ingredientes, y los ingredientes que menciona son justicia, resolver el tema de Ayotzinapa, por lo menos que haya satisfacción con las investigaciones, que se llegue, digamos, a una verdad aceptada, y que haya un replanteamiento, digamos, del tema de la seguridad en función de los derechos. Pero eso se puede conseguir, esos ingredientes que estás tú poniendo sobre la mesa, que reclamas, se pueden conseguir en 6 meses. Beatriz. Claro, si hacemos uso de la política se puede conseguir, porque la política es diálogo, justamente. El diálogo tiene que estar presente para poder lograr que los actores se vuelvan a sentar en la mesa, pero ningún actor se va a sentar en la mesa si no hay soluciones claras. Sí, no todo es el conflicto de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. No hay que olvidar tampoco que no solo son 43 las víctimas. En este conflicto son más de 90 las víctimas. Otras víctimas que estuvieron en el mismo caso. Y lo que tiene que haber justicia para que los actores que hayan estado involucrados pues paguen en este sentido con la justicia. Yo les quiero decir algo que es muy importante. Los partidos políticos tienen la oportunidad en este momento de hacerse un replanteamiento serio respecto a los perfiles, respecto a los compromisos que se tienen que asumir con la sociedad y deslindar responsabilidades. El PRD lo está haciendo, lo ha hecho, no solo no solo pidió perdón públicamente a través de nuestro presidente Carlos Navarrete, sino hay todo un protocolo para garantizarle a la sociedad guerrerense que nunca más puede volver a pasar un caso como el de Iguala, en el que yo debo de ser muy clara en esto. Abarca no era un militante del PRD, fue un candidato ciudadano que después, una vez en el poder, se afilió al PRD. Pero como candidato ciudadano llegó. ¿A qué voy con esto? A que no importa si se presentan de los partidos políticos o de candidaturas ciudadanas, la población tiene que ser muy estricta con quienes nos presentemos, quienes queramos competir. Muy estricta para que todos aquellos que aspiren a un cargo de elección popular se sometan al escrutinio público, a un escrutinio que tiene que ser muy de cara a la sociedad, porque esta es la oportunidad que tiene Guerrero, y yo creo que tiene el país, justamente de dar una transformación muy seria de la clase política,
Y la sociedad tiene que estar muy pendiente de eso, tiene que ser muy estricta y muy crítica con quienes nos presentemos. A ver, ahí hay dos temas que ustedes han mencionado, y uno es la necesidad que haya escrutinio público sobre el perfil, el origen de los candidatos después de la experiencia de Abarca, y la otra cosa que mencionaban es que todos los actores se sienten a la mesa. ¿Qué actores no están sentados a la mesa, Paco, y cuáles necesitas sentarlos para construir las condiciones que tú estás pidiendo? Mira, yo quisiera retomar algo que dijo Beatriz que a mí me parece que es importante y que escribiré en mi artículo del próximo miércoles en Excelsior. Bajo las condiciones actuales con la normatividad vigente, el único requisito que tú exiges para los candidatos para que se puedan registrar, y me refiero a los 20,000 candidatos que se van a registrar en el proceso federal y local de las 17 entidades federativas, es que el candidato o la candidata que se presente simplemente te presente una carta de no antecedentes penales. Esa carta la presentó Abarca sin problemas. Y no solo Abarca, otros candidatos que lo han hecho en el pasado. Todos lo presentaron porque era un requisito indispensable. El tema es que en Guerrero se requieren medidas adicionales que trascienden a la competencia política. ¿Tú cuáles pondrías? Bueno, en primer lugar, yo creo que hace falta un pacto de civilidad entre los partidos, un pacto de civilidad que haga de la campaña de Guerrero no solo una campaña de guerra sucia entre los partidos, ahora que estamos viendo que la denigración ha sido autorizada por la Suprema Corte como un mecanismo lo hemos platicado tú y yo, de disputa política. Si metemos a los ciudadanos en un torneo de lodo, donde lo único que se va a discutir es quién está más cerca o más lejos de Abarca, por poner solamente un tema. O quién capitaliza Ayotzinapa. Eso no va, exactamente, o lo que hemos vivido recientemente. Ayotzinapa es un tema muy delicado, muy crítico, particularmente para la gente joven, que por cierto tiene una gran desafección de la política, pero el asunto es quienes sean los candidatos, por lo menos de los 4 principales partidos políticos que tienen presencia de alguna manera en Guerrero, que son PRI, PAN, PRD y Morena, que tiene, por cierto, un precandidato de Morena, tú sabes, que fue vinculado en algún momento fuertemente con Abarca. En el caso primero, la primera medida que tendría que haber es que quienes sean registrados como candidatos firmen un convenio, un pacto de civilidad política que permita que la elección en Guerrero vaya más allá de la contienda política tradicional. Si entramos al business as usual, como dicen los gringos en Guerrero, no vamos a sacar adelante el problema, porque dicen por ahí que ante situaciones emergentes o desesperadas se requieren decisiones diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho en Guerrero durante los últimos 25 años, el resultado va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque las viejas estructuras del poder de Guerrero no han sido modificadas en los últimos 25 años. Tengo que hacer un corte comercial rapidísimo. Regresamos con ganas ahorita regresamos contigo, Beatriz, y lo que te vamos a preguntar es justamente cuáles son las reglas, digamos, y los candados o los controles que crees que se pueden poner, porque digamos que los vínculos, como acaba de sugerir Paco, no solamente han sido candidatos, sino también dentro del propio gobierno del Estado. Pero no se vaya, estamos en Opiniones Encontradas. Regresamos en un segundito.